Que le echen ganas, cabo, sí se aprende. Sufriendo, pero sí se aprende del trabajo, porque no es nada fácil llegar a ser un artesano y aprender y a saber hacer de todo. Todo el sistema al pueblo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Como siempre le traemos la información más relevante de este día. Esto no sería posible sin los miembros de la producción y de la redacción, a quienes agradecemos profundamente, como siempre, su gran esfuerzo. También reconocer la labor de nuestra intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia, y por supuesto también el trabajo de mi queridísimo compañero Héctor Tapia. Yo soy Lucy Esquivel, le vamos a estar presentando justamente la noticia de hoy. Hola, ¿qué tal, Lucy? Muy buenas tardes. Ya llegamos al fin de semana. Viernes. Al inicio del fin de semana. ¿Y del fin de mes? Y del fin de mes prácticamente. Todavía faltan algunos días en la próxima semana, pero es el último viernes del mes. Bueno, pues también les recordamos que además de la radio y la televisión, también puede seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Nos puede encontrar en nuestra página web, el www.sistemamichoacano.tv, y también en nuestras redes sociales, ya saben, YouTube y Facebook, donde además de poder seguir esta transmisión en vivo, puede hacernos llegar sus comentarios y nosotros estaremos dando lectura aquí en redacción. También puede compartir los mismos contenidos en sus propias redes sociales, si algo le interesa. Instagram y TikTok también son plataformas que estamos también ahí alimentando de manera permanente con los contenidos, no solo del noticiario, sino también de toda la barra programática que tiene el sistema para usted. Pero Lucy, ¿qué te parece si vamos a escuchar un adelanto de lo que tendremos durante este día? Excelente, adelante. 32 municipios se beneficiaron con la entrega de útiles escolares que fue catalogada como histórica por la inversión de 242 millones de pesos. Celebran sectores reforma al Código Penal que permite perseguir de oficio al delito de extorsión. Michoacán es ejemplo a nivel nacional. El Congreso del Estado logró incrementar las penas de maltrato animal en el Estado. Y en la cultura, le tenemos los detalles sobre el 12º Festival del Pelícano Borregón en los 18 municipios de las comunidades de la región Lerma-Chapala. Comenzamos con la información. Arrancamos con la información, en efecto. Le comparto que el Colegio Estatal de Bachilleres está iniciando una reingeniería salarial que va a dar certeza a cerca de 4,000 trabajadores. Esto tiene como consecuencia el aumento del propio salario y también, obviamente, un mejor desempeño, lo cual terminaría beneficiando justamente al alumnado. ¿Qué le parece si escuchamos la nota? La reingeniería salarial en el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán dará viabilidad económica y certeza laboral a los más de 3,000 trabajadores de este subsistema educativo. El director general del COBAEM, David Alfaro Garcés, dio a conocer que es necesario el rescate financiero para sanear las finanzas y avanzar en la dignificación salarial del 78% de los trabajadores. Destacó que trabajará de la mano con el gobierno de Michoacán para que 2,937 trabajadores reciban un aumento salarial de hasta el 33% y prestaciones más equitativas y reconocidas por la Federación. El director general dijo que es necesario sanear las finanzas del COBAEM para seguir siendo una alternativa educativa para 44,500 jóvenes que actualmente estudian en este subsistema educativo. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Sobre esta información, ¿por qué la dignificación salarial del solo el 78% de este subsistema educativo? Hay que recordar, este subsistema tiene una cúpula sindical que absorbe prácticamente una importante cantidad de recursos. Hay algunos que llegan a ganar o están ganando, de acuerdo a lo que se tasaron en su momento, hasta cerca de 80,000 pesos mensuales. Esto sin contar las prestaciones que no están reconocidas por la Federación. De ahí la importancia de la reingeniería a este subsistema del COBAEM, que le permita no solamente incrementar los salarios a la gran mayoría de los trabajadores, muchos que ganan un salario muy por debajo, cerca de 8,000 pesos al mes, sino que además esto permitirá también dar
sostenibilidad económica al Colegio de Bachilleres. Así es de que avanza este proceso de reingeniería. Ya tuvieron las primeras mesas de acercamiento entre la autoridad educativa y los sindicatos, así es que estaremos pendientes y por supuesto presentándoles a usted todos los detalles. Y también por otro lado, también en un tema educativo, el gobierno del estado realizó la entrega histórica de material escolar y equipamiento, esto para varios municipios. En un primer momento, un paquete de 32 municipios recibirán todas estas equipamiento en materia educativa. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, encabezó la entrega de material escolar y equipamiento a 32 municipios de la entidad. Hoy se benefician a 32 municipios en este evento. Aquí se están entregando 84 millones de pesos en equipo, en butacas, en paquetes educativos, en trompetas, ya veo, hay de todo, hasta banderas se van a entregar este 24 de febrero. Pero el monto total son 242 millones de pesos para beneficiar a 1,411 escuelas. Y como parte del programa La Escuela es Nuestra, el mandatario estatal anunció internet gratuito para todas las instituciones de educación básica y media superior del estado. Ese es nuestro objetivo, internet gratuito en todas las secundarias, primarias y preparatorias de Michoacán. Internet para todas, para todos los niños que están en las escuelas. Por su parte, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, señaló que para esta primera entrega se tomaron en cuenta 3 criterios. Primero, que sean municipios y comunidades de alta marginación como son Guayana o Aquila. Segundo, población indígena. ¿Por qué? Porque nuestra política es muy clara. El respeto y atender la deuda histórica para nuestras comunidades indígenas. Deserción escolar fue otro criterio. Queremos que las niñas y los niños estén en las aulas. La funcionaria estatal pidió además el compromiso de los alcaldes michoacanos para unir esfuerzos e invertir el dinero correspondiente a cada peso que ponga el gobierno estatal. Y por ello les pedimos a los presidentes, y aquí queremos hacer un compromiso, de que pongamos 1 peso y 1 peso. Por cada cubeta de pintura que llegue a su municipio, ustedes nos ponen otra. ¿Cómo ven? Las autoridades invitaron a construir un nuevo paradigma educativo basado en el respeto, la paz y la igualdad y en el que no exista la deserción escolar. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Cambiando de tema, le tenemos que presumir que aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión estamos estrenando un programa porque, aunado a una colaboración con la 75ª Legislatura del Congreso, se firmó un convenio de colaboración justamente que propició a que surgiera Voces del Congreso. Este programa, esta producción que se le suma justamente a nuestra programación. Le compartimos los detalles. Acercar la agenda legislativa a los ciudadanos, que sepan quiénes los representan en el Congreso y sus aportaciones, es parte del objetivo de la firma de convenios celebrada entre el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la 75ª Legislatura de Michoacán. Sergio Pimentel Mendoza, director general de la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, recordó que parte de la vocación de la actual administración radica en regresar el sistema al pueblo, y eso incluye darle espacio a todas las voces. El sistema es del pueblo. Y como tal, en este año y medio se lo hemos tratado de regresar a la gente, independientemente de su forma de pensar. Esto no es un martillo político, esto es un escaparate para la reflexión, para pensar juntos, para discutir si es necesario, para defender tu postura y la idea del mundo y del país que quieres, si es necesario. Por eso nos faltaba el Congreso. En su intervención, la diputada local Daniela de los Santos agradeció la apertura y la creación de un nuevo espacio donde los legisladores pueden exponer su quehacer diario a partir de un nuevo programa, Voces del Congreso. Sin pedírselo, sin que venga en el convenio, ya ustedes, previo al convenio, organizaron este gran programa que va a ser Voces del Congreso, que van a estar escuchando a cada uno de los diputados, comunicando a la ciudadanía qué es lo que están haciendo, pero además que ha sido un programa, entiendo yo, que también para escuchar quién es el diputado que hay detrás de él,
que somos personas al final como cada uno de ustedes, que tenemos una familia, que estamos luchando porque nuestro Michoacán sea cada día mejor. Entonces, enhorabuena por la firma de este convenio, que sepan que también cuentan con sus diputados, con las y los diputados para seguir apoyando al sistema. Finalmente invitó a sus compañeros diputados a acercarse a Voces del Congreso, programa que la ciudadanía puede sintonizar todos los lunes a partir del 27 de febrero a las 19 horas en el 16.1 de televisión abierta, 13 de cable, 116 de megacable, 16 de Total Play, así como en www.sistemamichoacano.tv y repetirlo las veces que quiera a través de Facebook y YouTube. Con imágenes de Heriberto Santos para la radio y la televisión pública de Michoacán, reportó Saraí Rangel. Se enriquece la barra programática del Sistema Michoacano Radio y Televisión con este programa, que además hay que destacar, es muy importante porque una de las actividades también que de pronto también se desconocen es justamente la actividad legislativa y sobre todo en el Congreso local. Entonces este espacio permitirá conocer el trabajo legislativo que realizan los 40 diputados y diputadas de la 75ª legislatura y obviamente conocer los impactos que tendrá en la vida cotidiana de todos los michoacanos y las michoacanas. Y también en otro tema, previo a la marcha del 8 de marzo, la diputada local Daniela de los Santos pide a las colectivas feministas que este sea un ejercicio de manifestación pacífico y aplaude la determinación de que Palacio de Gobierno no sea envallado. La diputada local Daniela de los Santos envió un mensaje de solidaridad a las mujeres ante el aumento en cifras en temas de violencia y feminicidio, motivo por el cual están trabajando desde la actual legislatura de Michoacán con el objetivo de endurecer los castigos a quienes violentan a las mujeres. Pero sin duda necesitan acompañamiento, muchas veces los protocolos no se llevan a cabo de la manera más correcta, entonces que sepan que cuentan con nosotras como legisladoras cuando estén padeciendo alguna situación, que se acerquen a nosotras, que veamos cómo acompañarlas y ojalá que cada vez las autoridades pongan más atención en esta situación de violencia que es a la mujer y que sigue incrementándose. Previo a la esperada marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer, pidió que esta se realice de manera pacífica en busca de evitar episodios de confrontación como el vivido en 2022. Recuerdo bien ese incidente, creo que fue bastante lamentable y ojalá este año pues sea una manifestación pacífica. Puedan ellas expresar libremente su sentir, también pues una invitación a que sea una marcha pacífica de parte de ellas, porque también a veces cuando se daña a terceros creo que no es como lo adecuado, pero también de las autoridades a no ser represivos, ¿no? Al final creo que las mujeres si a veces gritan, alzan la voz, están enojadas, es con toda la razón, ¿no? Porque muchas veces no ha habido justicia en muchos de los casos, entonces que cuenten con nosotras. La legisladora vio con buena señal la determinación del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de no instalar vallas al exterior del Palacio de Gobierno y permitir la libre manifestación. Con imágenes de Heriberto Santos para la radio y la televisión pública de Michoacán, reportó Saraí Rangel. Muy bien, ha llegado el momento de enlazarnos con nuestro compañero José Antonio Zamudio, director de Exeni, quien tiene pues una radiografía completa de cómo se encuentra la capital michoacana en cuanto a su movilidad. Muy buenas tardes, Pepe Toño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, con el gustazo de saludarlos, Héctor Lucy, muy buenas tardes también a mis compañeros, a todos muy buenas tardes, también a Luis Arco por el apoyo con la conectividad, compañeros camarógrafos, compañeros también de lengua de señas. A todos, buenas tardes, una gran familia de televisión. Y un saludo también muy especial a los amigos que nos sintonizan en Zacapu, a través de 96.9 frecuencia modulada, por supuesto en el oriente del estado de Michoacán, en Ciudad Hidalgo. Y rápidamente, ¿cómo se encuentra en Morelia? Bueno, tenemos una manifestación por parte de los integrantes del Consejo Supremo Indígena. Ellos llegaron a la zona de Palacio de Gobierno, aproximadamente 1 de la tarde, son todavía ya las 2:13, todavía se mantienen, a pesar del intenso sol. Vaya que es de valientes estar ante los intensos rayos del sol. Temperaturamente promedio aquí en el centro, 28 grados Celsius, bastante calor. Y bueno, ellos todavía permanecen al exterior de Palacio de Gobierno. Señalan que posiblemente se estarían retirando más o menos 3 de la tarde, pero por el momento complicado en los alrededores, como es el caso de la calle de Allende, la de Ayuntamiento, y de la calle de 20 de noviembre, así como también Aquiles Cerdán y su continuación Melchor Ocampo, con dirección hacia el Centro Cultural El Clavijero. Luz y Héctor, también comentarles, hoy se ampliaron los cortes a la circulación en el Boulevard Sansón Flores,
Boulevard Sansón Flores conecta entre Camelinas y García de León, o García de León y Camelinas, donde está siendo intervenido por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Morelia para el reencarpetamiento de la cinta asfáltica. Hay maquinaria pesada en la zona, hay cuadrilla de trabajadores, es justamente a la altura del Parque 150. Esto es corte a la circulación desde Solidaridad, desde las Manzanales del Río y con dirección hacia el IMSS. Por ello, en los alrededores les comparto que se encuentra muy complicado. Por ejemplo, la calle de Alejandro Volta, la que está enfrente del Orquidiario, que sale de ahí de Ventura Puente, complicado obviamente por ese corte a la circulación. Complicado también en la misma zona de Solidaridad, pues aquellos que se intentan acercar que no pueden, tienen que seguirse derecho hacia Camelinas y en el primer retorno, que es en la calle Doctor Ignacio Chávez, poder retornar hacia el Seguro Social. Ignacio Chávez es la que está a espaldas del Parque 150. No es todo, porque recordemos también que en la zona de la calle de Cuautla, bueno, pues siguen los trabajos viales en ambos sentidos y también nos está complicando entre el cruce con Madero Poniente y con dirección hacia Manuel Muñiz. No es todo, el ferrocarril no está haciendo maniobras, no, está detenido. Maniobras se entiende que avanza, se regresa, se conecta con otro vagón. No, está detenido completamente en esos instantes en el cruce de Sierra de la Nación y Periodismo. Por ello, el puente vehicular, recién inaugurado, pues con mayor aforo vehicular. ¿Qué me dicen de las salidas? Bueno, les platico que en la norte, Salamanca, y en la sur, la de Pátzcuaro, con bastante aforo vehicular. Más vehículos son los que salen de los que están ingresando. Se entiende que es viernes, se entiende que es fin de semana, último fin de semana, por cierto, del mes de febrero, y empieza con mayor actividad. Normalistas, por fortuna, no han hecho acto de presencia en Tiripetio, Carretera Federal Morelia-Pátzcuaro, ni ellos, ni tampoco Consejo Supremo Indígena, que lo habían advertido que posiblemente estarían en carreteras estatales. Hasta el momento no hay ninguna manifestación en las carreteras estatales. Eso sí, un evidente incremento en el aforo vehicular. Así que, por favor, maneje con mucha precaución. Héctor Lucy, la información que tenemos. Pues bueno, ahí está el aumento de los cortes vehiculares. Hay que tener sus precauciones, no transitar por estas vías, en la medida de lo posible, por supuesto. Hay veces que es necesario, pero bueno, tomar todo con calma. En cuanto a esta movilización, hay que referir, se da pues en protesta por el asesinato también de un ambientalista. Así es, uno de los defensores del bosque. Así es, hace unos días. Y en cuanto a las carreteras estatales, pues también con mucho cuidado, es fin de semana, mucha gente sale a las playas, por ejemplo. Así es. Y obviamente regresa a sus lugares de origen. Maneje con muchísimo cuidado. Sí. Y como hubo reunión de consejo técnico, Héctor Lucy, en el nivel básico, jardines primarias secundarias, donde los niños, muchos niños, tanto privadas como públicas, no tuvieron clase, pues obviamente muchos papás aprovechan la oportunidad de irse a las costas michoacanas o a las costas del vecino país, del vecino estado de Guerrero, perdón, y en donde obviamente se ve reflejado en mayor movilidad. Aprovechan cualquier momento en donde tienen la posibilidad de los niños de pasar a clases, pues obviamente para hacerlo, y se ve inmediatamente reflejado en materia de violencia. Claro, y también aprovechar para hacerles la invitación a buscar otras alternativas de transporte para, justamente como lo mencionabas, cada vez se ve un mayor aforo vehicular en Morelia. O sea, de verdad, sí, un vehículo para una persona, sí es lo prudente y también el menor impacto ambiental posible para justamente, pues sí, evitar también el tráfico. Un ejercicio muy común y recurrente, Luz y Héctor, es en el momento en que vas en la calle, detente en el semáforo, si es que te toca, tú vas tu vehículo, vas caminando, voltea a ver los vehículos a la redonda y verás cuántas personas van en cada vehículo. Y me atrevo a señalar que en máximo 2 y en muchos de los casos nada más una sola persona por vehículo. Exactamente, sí. Para pensar. Pepe Toño, que te agradecemos como siempre tu aportación. Nos estaremos escuchando el lunes. Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos un excelente fin de semana. Como siempre, es un gusto charlar con ustedes, con su auditorio. Desearles que tengan un extraordinario fin de semana. Relájense, les iba a decir, váyanse al solecito. No, ahorita no, porque está muy intenso. Mejor a la pista y con algo más refrescante. Pero pásensela muy bien. Muchas gracias, Pepe Toño. Gracias, hasta luego. Vámonos a una pausa, regresamos con más información. No se despegue, vamos, regresamos. Compañeras y compañeros diputados. Te invito a seguir Voces del Congreso a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión todos los lunes a partir de las 19 horas a través de este medio público de comunicación.
sistema al pueblo. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Gobierno de Michoacán te invitan a la exposición militar La Gran Fuerza de México. Te esperamos del 27 de enero al 26 de febrero en las instalaciones del Seconexpo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Asiste y conoce de cerca el gran trabajo que realizan las Fuerzas Armadas a favor de la paz. Entrada gratuita. Unidos somos la Gran Fuerza de México. Michoacán, honestidad y trabajo. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Soy Caliche Caroma y me acompaña para el programa número 32 Alberto Portillo Ambriz. Y una gran sorpresa, vamos a tener lecturas tuyas, vamos a hablar de poetas, en fin. De acuerdo, magnífico. Invítalo, diles que le caigan. No, sí, a la letrósfera. Letrósfera, librósfera, urbanósfera, todo lo que quepa en un jarrito. Todo el sistema al pueblo. Muy bien, ya estamos de vuelta en su espacio informativo a las 2. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Vámonos ahora a escuchar la información cultural de Michoacán con nuestra compañera Dafne Gutiérrez, que tiene todos los detalles. Así es, muy buenas tardes, Héctor. Gracias por acompañarnos en la señal de la radio y la televisión pública de Michoacán. Tenemos lista la cultura. Con el objetivo de fortalecer la identidad y las tradiciones en el estado, se anuncia el programa artístico-cultural del Festival del Pelícano Borregón. El programa artístico de más de 20 actividades culturales de la edición 12 del Festival Biocultural del Pelícano Borregón arrancará con la presentación del Ballet Folclórico de Michoacán en la isla de Petatán, en Conjumatlán, evento programado por la Secretaría de Cultura de Michoacán, cuya titular Tamara Sosa Alanís invita a la población a no perderse del evento familiar. El programa incluye actividades de música, ballet y teatro, además de talleres para niñas y niños que se realizarán del 24 al 26 de febrero en 18 municipios de las comunidades de la región Lerma-Chapala. Asimismo, habrá talleres de telar de cintura, elaboración de papalotes, cerería y torito de petate en miniatura. También se anuncian presentaciones de espectáculo clown con maraca y pandereta, funciones del ensamble Tataqueri, de los Cúrpites de San Juan Nuevo y conciertos con Rocío Vega, así como con los grupos Nanacutsi y Pindecuecha. La importancia de este festival se centra en los esfuerzos de los municipios de la región para fortalecer la identidad y tradiciones de la zona, ya que cada año el lago de Chapala recibe a miles de pelícanos borregones, convirtiéndose en un espectáculo natural único en su tipo. Todas las actividades serán con acceso gratuito. Si desea conocer el programa completo, puede consultar la página oficial www.cultura.michoacán.gov.mx. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y bien, cambiamos de información. El Coloquio Nacional de Historia del Cine Regional, uno de los más importantes del país, abre convocatoria y este 2023 tendrá como sede el estado de Michoacán. Los detalles los tiene Giorgio Barajas. La Secretaría de Cultura del Estado, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara, invitan a participar al 12º Coloquio Nacional de Historia de Cine Regional, que en esta ocasión tendrá como sede a Michoacán. Para participar en el coloquio, los interesados en la historia del cine regional como historiadores, cronistas, periodistas, estudiantes e investigadores en general, deben presentar sus trabajos o avances de investigación a más tardar el próximo 30 de abril.
El evento, que por tema central este 2023 tendrá el análisis de las formas en el que el cine y la cultura se han entrelazado en las diversas dimensiones regionales del estado de Michoacán y sus alrededores. Se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre del año en curso. Mayores informes en la página oficial de la SECU y a los correos electrónicos coloquiocineregional@gmail.com y evegalfaro@hotmail.com. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Y de Pompeya a Hawái, los volcanes son un enigmático fenómeno natural que maravilla a los seres humanos. Así que yo le invito a que escuchemos la siguiente cápsula con Astrid del Ángel. El explorador Carsten Speter esquiva rocas al borde de un volcán activo en Indonesia. Desciende a un lago de lava en Vanuatu y visita los increíbles campos de depósitos minerales en Etiopía. En este mes de febrero, cuando se conmemora el 80 aniversario del nacimiento del volcán Paricutín, el Teatro Mariano Matamoros presenta la película Volcanes, el fuego de la creación, del director Michael Dalton Smith. Las personas que hayan nacido en 1943, igual que el volcán más joven de Latinoamérica, podrán entrar de manera gratuita a las proyecciones y recorridos que se van a realizar del 22 al 26 de febrero a las 12 y 17 horas. El costo de la entrada es de 66 pesos. Con ello, los espectadores podrán acompañar a los aventureros a ver la ciudad fantasma de Pompeya y serán testigos de los devastadores efectos de la erupción del Kilauea en Hawái. También podrán hacer un recorrido por uno de los recintos artísticos más modernos de la capital michoacana. La radio y televisión pública de Michoacán. Y si usted gusta de la fiesta brava, bueno, pues lo invitamos a que asista este 24 de febrero precisamente al Centro Cultural de la UNAM, que está ubicado en la avenida Acueducto número 19. Y bueno, pues ahí cerca de la Fuente de las Tarascas, a la presentación del libro editado por Rafael Cue, Silvetti Centenaria Dinastía, que contará con la presencia de los matadores Alejandro y Diego Silvetti y nuestro subdirector de radio, Antonio Monter, como moderador. El cupo está limitado a 60 personas y los interesados en asistir necesitan confirmar asistencia vía WhatsApp al teléfono, escuche usted, 443-359-9178. El evento está programado a las 16 horas, así que aún está tiempo de llegar y conocer más de esta publicación, que seguramente formará parte de la colección de los seguidores de la fiesta taurina. Bien, antes de despedirme, lo invito a que se comunique con nosotros vía WhatsApp al teléfono 443-866-0901, donde recibiremos sus comentarios y sugerencias relacionadas a este espacio informativo. Recuerde que su opinión es muy importante. Regresamos contigo, Héctor. Para todos, excelente fin de semana. Muchísimas gracias por toda esta información, Dafne. La actividad cultural, como siempre, algo que aportar aquí en Michoacán. Y muy bien, vamos a enlazarnos ahora con nuestra compañera Mayra Hurtado, quien estuvo en este evento allí en Casa Michoacán, donde, pues bueno, se abordó esta ley que ya fue aprobada por el Congreso del Estado y que fue presentada por el Ejecutivo respecto a la extorsión, la cual permite se persiga ya de oficio. Dile que no oigo a Héctor. ¿No me escuchas? Mayra, buenas tardes. Se encuentra por ahí. Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas tardes. Pues te comento como referencia, y ustedes recordarán que hace algunos días el gobernador del estado, en sí, para ser precisa, el 3 de febrero, presentó al Congreso del Estado una propuesta de iniciativa de modificación de la ley para endurecer la pena contra el delito de extorsión, en la cual se contemplan de 15 a 25 años de pena. Y bueno, pues para firmar la solicitud de la publicación en el Periódico Oficial de Michoacán, el senador Ricardo Monreal visitó la ciudad, en donde destacó que el Estado es pionero en dicha modificación de ley, por lo que manifestó que se promoverá para que se retome a nivel federal. Por su parte, el mandatario estatal destacó que ante la falta de denuncias que se interponen, era urgente y necesario darle un golpe certero a la extorsión que se vive día a día en todo el país. Según datos de las autoridades, el 97.9% de las extorsiones en el año 2022
no fueron denunciadas y con la actual modificación de ley se busca incentivar a las víctimas para que presenten las denuncias, resaltando y pasando de 4 años de pena que se contemplaba a 15 o 25 años, depende del delito. Esta es la información, Héctor, y bueno, por la emisión de la noche les ampliaremos un poco más esta información. Muchísimas gracias, Mayra. Esta información es muy relevante para Michoacán porque, como bien apuntaba nuestra compañera, finalmente era un delito, o viene siendo un delito que tiene un nivel de denuncia muy bajo. En consecuencia, pues bueno, la persecución, de acuerdo al Código Penal como estaba establecido, pues era mínimo, porque tenía que acudir el denunciante directamente a la Fiscalía, hacer la denuncia correspondiente. Ahora, de acuerdo a esta modificación planteada por el Ejecutivo, que terminó siendo avalada por el Congreso del Estado, pues bueno, esta se estará ya pues persiguiendo de oficio, no necesitará una formal denuncia como se venía realizando. Esto le da mayores garantías, por supuesto, al denunciante. Así es de que, pues bueno, se inicia ahora una ruta porque se entiende también, se estará buscando llevar esta iniciativa a nivel federal. Así que, bueno, estaremos pendientes de todo este avance y le estaremos presentando en nuestros espacios informativos todo lo relativo a esta iniciativa que, pues bueno, tendrá un impacto directamente en el nivel de impunidad que existe en cuanto al delito de extorsión. Vamos a hacer nuestro siguiente corte. Quédese con nosotros, tenemos todavía mucha más información que compartirles. Sistema al pueblo. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Hay mucha agua sin vida en el universo, pero en ninguna parte hay vida sin agua. Sylvia A. Earle. El agua es fundamental para la vida y el desarrollo de la sociedad. Su adecuado mantenimiento y calidad da la posibilidad de tener acceso al vital líquido. Debemos tener en cuenta que es importante darle una correcta tarificación al uso del agua para realizar un saneamiento correcto y favorable, que más allá de un bien económico, es un bien fundamental para la vida en el planeta. Todo el sistema al pueblo. Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Tienes Señal. Y ahora, con las propuestas que se dieron en el foro, para mí, la Catedral de Morelia duró en construirse 84 años. Y el día de hoy voy a hablar de el que probablemente es el personaje histórico más conocido. Me siento muy contenta y muy emocionada porque es algo nuevo para los sordos. Todo el sistema al pueblo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Hoy tenemos una conversación muy interesante con un invitado especial que está aquí, que nos acompaña aquí en el estudio. Estamos con Esteban González, quien es subdirector de la Comisión de Pesca en Michoacán, la Compesca.
Y con él abordaremos esta temporada que prácticamente se acaba de abrir, que es el de la Cuaresma. ¿Cuáles son las actividades? Bueno, antes de entrar a la conversación de fondo, ¿cómo estás? Bienvenido, esta es tu casa. Muy amable, muchas gracias. Muy bien. Muy a gusto de estar con esta conversación. Yo creo que el gobernador nos dio muy buenas indicaciones al director de la Comisión de Pesca para poder reactivar esta actividad que nos garantiza una alimentación sana, más aparte nos va a apoyar en la parte de salud pública, que mucha falta nos hace falta en el Estado. El Estado es Michoacán, es lugar de pescadores, entonces partiendo de ahí vamos a empezar esta narración, ¿no? Claro, claro. Es muy importante este programa que tenemos, que es abasto y comercialización de productos pesqueros y acuícolas, y realmente me da gusto que podamos invitar a toda la gente en todo el estado. Sí. Antiguamente el programa nada más se operaba en el municipio de Morelia, entonces por indicaciones del gobernador se expandió. A todo el estado. A todo el estado. Tenemos 116 granjas afiliadas a este programa, donde ellos hacen una rebaja de su renta y dan apoyo directo en esa parte. Entonces estamos fomentando que las granjas realmente tengan una facilidad en la comercialización de los productos. Todas estas granjas están encontrando entonces la posibilidad de colocar su producto, obviamente a un costo un poco menor, en beneficio del consumidor, pero esto le está dando la oportunidad de dar salida en una temporada como esta, en el que el consumo de productos pesqueros es más elevado, ¿no? Sí. Y aparte de esto, de las 116 granjas, tenemos cinco municipios involucrados directamente en sus cabeceras municipales, como es el caso de Uruapan, Apatzingán, tenemos otro aquí en Morelia, 5 puntos de venta que nos apoya mucho el municipio, tenemos ahorita se me fue el nombre. Tinguicheo. Entonces estamos trabajando de la mano con todos los productores y se están queriendo sumar más municipios para este caso, ¿sí? Entonces creemos que con la difusión de ustedes podamos realmente apoyar. Estamos esperando alrededor de 120 toneladas de producción para la comercialización de estos productos. ¿Cuánto va a durar este periodo contemplado dentro de esta agenda de actividades? Sí, va a ser hasta finales de Cuaresma, en Semana Santa, se finaliza esta etapa. 120 toneladas. Nosotros además tenemos un punto de venta que está trabajando todo el año. Que está aquí cerca, ¿no? Sí, en Mozart 203 tenemos nuestro punto de venta y trabaja de 8:30 a 5 de la tarde. ¿Cuántos puntos de venta me comentas van a existir para poder justamente acercar el producto de los productores michoacanos? Sí, mira, son 116 granjas que van a vender directamente en su punto de venta. En su punto de venta. Directo. Esto nos asegura una inocuidad de estas 450, tenemos 450 granjas. Fresco además, ¿no? Sí, recién sacado del agua, entonces tienen una garantía del Comité de Sanidad Acuícola que es inigualable, ¿no? O sea, tienen certificados sanitarios, tienen todos los procesos de producción bien certificados, entonces eso garantiza que tengamos un producto fresco. Para dimensionar el beneficio que tienen este tipo de granjas en la vida económica de las comunidades o de los lugares donde están instaladas, ¿se tiene más o menos un estimado de cuántas personas viven de estas granjas acuícolas? Sí, mira, son alrededor de 13,000 pescadores junto con acuacultores. Tenemos una población muy grande. Así es. Sí, entonces esta comercialización nos va a ayudar mucho a apoyar a esta gente, que son bastantes. Recordemos que pues, hubo un periodo en el cual no hubo ningún tipo de apoyo. Así es. Entonces, venimos del COVID y estamos tratando de atacar esta problemática de comercialización de esta forma. Es paradójico que un Michoacán, que siendo un estado lugar de pescadores, no se haya apostado a una actividad como esta, que pueda ayudar desde mi perspectiva, a sacar de la pobreza a muchos municipios o regiones que tienen agua, pero que además tienen a partir de ahí la capacidad o la posibilidad de reducir el hambre en esas regiones. Claro, mira, tenemos, te comenté, una población de 13,000 personas involucradas en la pesca y la acuacultura, pero acuérdate que tenemos alrededor de 26 lagos. Entonces son lagos grandes, lagos chicos, como el lago de Páscoro, Sigagüen, Cuitzeo. Pero además tenemos un litoral de 113 kilómetros. Entonces
imagínate la capacidad que tiene esta gente de producir y que podamos apoyarle un poco en la comercialización de sus productos. Esto de veras es un gran avance por parte del director, que él ha conjugado mucho los esfuerzos de todos los productores y tenemos esta meta de este año. ¿Cuál es el llamado a los productores y pescadores de Michoacán justamente con esta nueva perspectiva que tiene la Compesca de no centralizarse solamente en la capital michoacana, que me parece además un despropósito porque pues efectivamente todo el estado tiene un potencial enorme para la pesca? ¿Cuál es el llamado que haces? Sí. Mira, todos los pescadores ya tienen cadenas de distribución, ya tienen sus compradores. No podemos decirles, oigan, vengan y traigan nuestros productos. Claro. Es imposible porque... Pero si hay un acompañamiento institucional. Hay un acompañamiento institucional. Tenemos alrededor de 9 delegados distribuidos en todo el estado y ellos son los responsables de manejar esta política pesquera. Entonces, a través del director, pues todo nos encamina hacia dónde nos tenemos que ir. Por ejemplo, vamos a tener varios eventos, aparte de esto, vamos a tener la Feria de Tilapia en Tiquicheo, la trucha en Zitácuaro, o sea, tenemos muchas actividades agregadas a este tipo de comercialización. Ajá. Y bueno, ya sobre este tema de la cuaresma, ¿cuál es? Bueno, entiendo sería la primera vez que se magnifica de esta escala las actividades, ¿no? Exactamente. Mira, aquí tenemos, en Morelia tenemos 5 puntos de venta. Tenemos uno en la ¿cómo se llama? En Uapas, otro en Manantiales, tenemos otro en el Registro Público de la Propiedad, tenemos otro en el de Compesca y esperamos, tenemos también uno muy importante que va mucha gente, que es el de la COFOM, de la Comisión Forestal del Estado. ¿Qué tipo de productos puede encontrar el michoacano que decide acudir al espacio y pues, consumir lo que ahí tienen? Mira, tenemos tilapia, que es el pescado más consumido por los michoacanos. Tenemos el filete de tilapia, el camarón sin cabeza, el camarón con cabeza, el camarón pacotilla y el bagre principalmente. A veces ofrecemos también la langosta australiana, que le conocen como chacal, ¿sí? Que viene de la presa del Infierno. Y entonces tenemos todos estos variedad de productos. Todos producidos en Michoacán. Todos producidos en Michoacán. Mira, tenemos una gran problemática porque el consumo per cápita en Michoacán es bajo. Estamos hablando de 8.8 kilogramos por cápita. Entonces quiere decir eso que tenemos que impulsar más la producción y el consumo. Que además es una carne muy nutritiva. Exactamente, y es muy fácil asimilable. Hay muchas gentes que no pueden comer carnes rojas. Exactamente. Y nos vamos por este producto que es de gran importancia. Muy bien, estamos platicando con Esteban González, subdirector de Compesca. Muchísimas gracias por haber venido a presentar esta información, a hacer esta invitación para que acudan a los puntos de venta a poder consumir todos estos productos pesqueros que se producen aquí en Michoacán. Este es su espacio, esta es tu casa. Muchas gracias, te agradezco mucho la entrevista y hacemos una cordial invitación a todos los michoacanos a que consumamos productos frescos en esta temporada, que estamos apoyando en gran medida a todos los productores. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Muy bien, vámonos ahora a la sección dinámica y activa de este espacio informativo. Vámonos a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Héctor. Bueno, pues vamos precisamente a iniciar con la información deportiva. El boxeador originario de Sahuayo, Michoacán, Arturo Cárdenas, buscará mantener el invicto dentro del profesionalismo cuando este 5 de marzo enfrente en su 6ª pelea en este nivel en Tijuana, Baja California. Con un gran trabajo de preparación previo, el michoacano sigue con la firme idea de hacer crecer su carrera en el profesionalismo luego de su exitosa trayectoria como amateur, y hasta el momento lo hace bien con ya 5 peleas, de las cuales 4 ganó por nocaut y 1 empate. Su rival en turno es Edwin Flores, en pelea que se denomina Guerra Sanfer, donde además habrá 4 combates más que se desarrollarán en el Auditorio Municipal de Tijuana, bien por Arturo Cárdenas, que está pues sobresaliendo dentro de esta fase profesional. Y también precisamente este fin de semana se va a desarrollar lo que va a ser el Campeonato Estatal Selectivo rumbo a los Juegos Nacionales de la CONADE en instalaciones del Centro Deportivo Ejército de la Revolución, concretamente en el Auditorio Polivalente. Ya le estaremos dando los detalles el próximo lunes. Y cuando los equipos no se ubican en los primeros lugares del torneo, el encuentro entre Atlético Morelia y Atlante siempre es atractivo dentro de la Liga de Expansión, que en su fecha 8 se desarrollará este domingo en la cancha del Estadio Morelos en punto de las 17 horas. 2 equipos de tradición, pero sobre todo de los que buscan la certificación y prospectos naturales para la búsqueda en su ascenso
en su momento, que puede ofrecer un interesante juego con 2 escuadras que buscan puntos. Morelia llega con altibajos futbolísticos, con una derrota, una igualada y un triunfo en sus últimos 3 compromisos, que lo ubican en este momento en el 7º sitio de la tabla con 12 unidades. Por su parte, Atlante llega con mejores números inmediatos, con una igualada y 2 victorias que lo colocan en la posición 9, con 11 puntos, solo 1 abajo de los representantes michoacanos. Precisamente Víctor Milke, defensa del Atlético Morelia, nos comentó sobre la importancia de este partido. Creo que el equipo va por buen camino, si bien nos ha costado y se ha visto los partidos de visita, es importante que en el estado de Morelia nos hemos hecho fuerte. La posición en la tabla yo creo que no es mala, estamos, Rayados va un poco más arriba, pero el segundo lugar tiene 14 puntos, todos los demás estamos entre 14 y 12 puntos. Entonces creo que es importante el siguiente domingo ganar en casa, sumar de 3 para acercarnos al primer lugar y ponernos ya en las primeras posiciones. Con estos antecedentes, se espera un encuentro apretado e intenso en medio campo, donde los 2 equipos buscarán escalar posiciones y acercarse a la parte alta de la tabla en una fase ya del torneo muy importante. Ya estamos en la segunda etapa. Y bueno, un partidazo se espera este domingo en las primeras especiales de la Liga Municipal de Fútbol Morelia, cuando se enfrenten el líder de la competencia Tierra Caliente y el sublíder Universidad Michoacana, en encuentro que se desarrollará a las 10 de la mañana en el campo Félix Cerda Loza de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc Cárdenas de la capital michoacana. Sin lugar a dudas, el partido de la jornada entre 2 de los equipos favoritos para la obtención del título, pues si bien los terracalentanos llevan una importante distancia con 38 puntos, los universitarios tienen una gran oportunidad de acortar, ya que van atrás con diferencia de 5 puntos, pues suman 33 y una victoria les permitiría ubicarse a solo 2 unidades de diferencia, lo que no será nada fácil ante un rival que lleva paso perfecto en el torneo sin ninguna derrota. Otro de los compromisos atractivos de la jornada será el Country Club Las Huertas y Romeral Suter, 5º y 4º lugar respectivamente, con 25 y 28 puntos, escuadras que igualmente requieren de sumar para seguir cerca de los primeros sitios y esperar algún descalabro de estos para escalar posiciones. Dicho cotejo se verificará en la cancha 15 José Calderón. Sueón va contra la Colonia Guadalupe en el campo Antonio García, Mariscos El Chac ante H2O en el Gabriel Prado Fernández, Independiente ante CRT de Morelia en el campo de Los Primeros, Jalisco jugará con Coca-Cola en la cancha 2, Deportivo Trincheras se enfrentará a Oviedo en la 5 y Tauro gana por default en la mesa a Álvaro Obregón. Interesantísimos, sin lugar a duda, los partidos de este fin de semana. Ya sabe todos los detalles de esta información que les he proporcionado próximo martes en Meseta Futbolera y en los espacios deportivos de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Vamos a la pausa, volvemos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada del programa más disruptivo del sistema michoacano de radio y televisión. Son más gays que nosotras. La verdad, noches quieren ya casi encuadrarse también como... Todo lo que tú querías saber y no te animabas a preguntar. No, la verdad es que te acostumbras a ver de todo. Las violencias de ser mujer, sino las violencias de ser una persona trans, que es como una doble violencia. Todo el sistema al pueblo. Unidos somos mejores. En un año, redujimos 24% los delitos. Y con el nuevo modelo de paz y seguridad Portapaz, se registró 10% menos de homicidios. Seguiremos trabajando juntos por tu tranquilidad. Michoacán, honestidad y trabajo. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo. Regulariza tu auto de procedencia extranjera en cualquiera de los 12 módulos del estado. Ahora tienes hasta el 31 de marzo. Haz tu cita en regularizauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Michoacán, honestidad y trabajo.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le tenemos más información porque nuestro estado, ya lo sabe, y es el tema de momento, tiene todas las condiciones para recibir inversiones del tamaño de Tesla, por ejemplo. Así lo aseguró Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador. Michoacán cumple con todos los requisitos para la instalación de la planta de Tesla en la entidad. Así lo aseguró el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Michoacán tiene 100% de electricidad limpia. No cualquier estado puede presumir de lo que Michoacán presume, y porque lo tenemos agua, tenemos energía limpia, tenemos algo muy importante, lo señalé en el evento, que es capital humano. Es decir, tenemos ingenieros, ingenieras altamente capacitados, formados precisamente para la industria automotriz, para la industria de la electrónica, para todas este tipo de técnicos profesionales, ingenieros que requiere Tesla. Ramírez Bedoya resaltó además la ubicación geográfica del estado. Nosotros tenemos conectividad con el norte del país, con Canadá, con Estados Unidos, con Asia, y estamos en la zona del Bajío, donde está toda la proveeduría también para la industria automotriz. Es decir, tenemos condiciones inmejorables. Claro, quien decide finalmente es la empresa. El mandatario estatal detalló los 2 posibles lugares donde podría instalarse esta empresa internacional. Tenemos el puerto de Lázaro Cárdenas en la isla de La Palma, son 640 hectáreas, y tenemos también el Parque Estación Queréndaro o Bajío 1, que está sobre la autopista de Occidente, a 5 minutos del aeropuerto de Morelia. Estas 400 hectáreas cuentan con una concesión de la Comisión Nacional del Agua de 1 millón de metros cúbicos de agua, y tiene un lugar excepcional para instalarse. Son 400 hectáreas, son esas 2 ubicaciones que ya hicimos llegar toda la cuestión técnica, toda la disponibilidad que tenemos en ambas ubicaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobernador garantizó además el Estado de Derecho y la seguridad pública en Michoacán. Entonces, tenemos las condiciones y vamos a insistir no nada más por esta empresa, sino por las que vengan, las que tengan interés de instalarse en el país, porque Michoacán tiene con qué. Tenemos que ofrecer condiciones y las estamos ofreciendo. Ramírez Bedoya señaló que hay grandes expectativas para el crecimiento económico del estado y aseguró que Michoacán está preparado para recibir este tipo de inversiones. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Entre estas 2 zonas que ha planteado el gobernador, entre el que está localizado en Queréndaro y también la isla de La Palma y en Lázaro Cárdenas, en conjunto son alrededor de 1,000 hectáreas. Ha trascendido ya también que no solamente está Tesla, sino también hay otras empresas que ya han mostrado su interés, incluso relacionadas con el ramo automotriz. Así es de que, pues bueno, se vienen semanas interesantes para Michoacán para conocer si se concretan o no estas inversiones. Y por otro lado, el Congreso del Estado logró incrementar las penas al maltrato animal, lo que va en congruencia con las iniciativas de una tendencia responsable. Ya logramos incrementar al doble las penas. Yo lo había penalizado en su momento y eran hasta 2 años de prisión. Había la necesidad de incrementarlo al doble, pero sobre todo de generar estas campañas de concientización en la ciudadanía de no maltrato a los animales, de acercar los números de la Fiscalía, de la Unidad de Maltrato Animal a la ciudadanía para que hagan sus denuncias y no solo se queden denuncias en redes sociales, sino que se le dé un seguimiento a estas denuncias. En materia educativa, la legisladora Sala Sáenz lamentó que en muchas escuelas, especialmente de Uruapan Norte, distrito al que ella representa, no hay agua. Bueno, esto es en algunos casos también provoca que los menores obviamente se ausenten de los planteles. Parece algo increíble, pero es cierto. Y por esta razón la diputada trabaja en una propuesta para que puedan captar agua de lluvia y también darle un segundo uso. Estamos viendo con el gobernador, porque bueno, yo les comento que allí en la zona de Uruapan, allí en la zona purépecha, ¿sí? Hay escuelas que no tienen ni siquiera baños porque no hay agua. O sea, una niña en su periodo no va a la escuela. Entonces, ¿quieres ir al baño? Córrele al cerro. ¿Cómo puede ser posible? Porque todo el agua se va al mar. ¿Sí? ¿Por qué? Por la deforestación. Eso es. O sea, está subiendo el nivel del agua, del mar, pero es por el agua de la lluvia, porque el agua corre, no se filtra como era antes.
Y el otro tema, la mal llamada autopista siglo XXI es un cúmulo de problemas. Aunado a la cantidad de accidentes, muertos y lesionados que ha dejado, se suma que no cuenta con baños públicos decentes. Es muy común que falte agua, jabón, papel de baño. Es por ello que la legislatura fue presentada una iniciativa por parte del Partido del Trabajo, por la diputada Mayela Salas, en la cual pues se busca justamente corregir esta situación. Ustedes saben que de aquí a la costa los baños están, como les comenté, es como si fuera central camionera de los años 60, asquerosos, sin agua y sin jabón, ¿sí? Y sin papel. ¿Y por qué no hay papel? Porque se lo roban. Sí, pero pues a mí qué me importa eso, ¿no? Yo voy a utilizar el baño, el sanitario. O sea, ¿cómo me lavo las manos? No hay agua, no hay jabón. Entonces, ¿cómo puede ser posible que cobren lo que están cobrando y la cantidad de vehículos? Porque se hacen unas filas de 20, 30 vehículos. De Pátzcuaro a la carretera de Salamanca no hay sanitarios, pero sí están cobre, cobre, cobre. O sea, ¿qué pasa con las concesionarias? Duro llamado. Pues sí, además es cierto. Claro. No, pésimas condiciones los baños de la autopista siglo XXI. Sí, y aparte lo de las escuelas, o sea, ¿cuántos niños se ven afectados por esta situación que verdaderamente no pueden ni siquiera ir al baño a gusto? O sea, no, son detalles que a uno le parecen mínimos, pero realmente tienen muchísimo impacto a la hora de recibir educación. Vámonos con nuestro compañero Rafael Silva, quien tenemos en la línea. Hay información de último momento relacionada con el ejido de Santiaguito, este problema que ya le hemos expuesto aquí en este espacio en días pasados. Muy buenas tardes, Héctor, Lucy. Pues lo que tenía que pasar, pasó. El Ayuntamiento de Morelia, las autoridades municipales han reculado en su intento de convertir pues 300 áreas en áreas naturales del ejido de Santiaguito, poniendo en riesgo, ¿te acuerdas? 13,000 familias, hoy 13,000 familias después de una reunión con la mesa directiva del ejido de Santiaguito con don Joaquín, pues salen muy contentos de esta reunión que fue privada, a puerta cerrada, pero acabamos de encontrar a don Joaquín y nos dice que el ayuntamiento ha reculado y esas 13,000 familias podrán estar tranquilas con su patrimonio. Se regresa como estaban los acuerdos con todo lo que se había planteado y por supuesto con toda la documentación que tiene el ejido. Solo habrá algunas restricciones de construcción, es decir, se van a evaluar algunas áreas que pueden representar algún riesgo y se va a prohibir que, por ejemplo, más allá de 3 pisos, cuartos pisos. Esto es lo que ha pasado. Hoy prácticamente el asunto está en que recule el ayuntamiento de su implan para convertir estas 300 hectáreas en áreas verdes, en áreas ecológicas, y se regresa como áreas urbanizables, habitables. Es un triunfo del ejido de Santiaguito porque, como te decía, estaba en riesgo el patrimonio de 13,000 familias que con mucho esfuerzo pues ya habían adquirido un lote, habían construido casitas, sus hogares, y bueno, todo regresa a la normalidad. Habrá que estudiar lo que viene, que es lo que te decía, algunas restricciones en el asunto de la construcción. Es lo que pudimos rescatar hoy mismo de esta reunión, que como te decía, no pudimos entrar, pero nos encontramos muy rápidamente ya a la salida al presidente del ejido de Santiaguito. Es lo que tenemos, 13,000 familias del ejido de Santiaguito podrán estar ya tranquilas. El ayuntamiento ha reculado en este plan. Muy bien, muchísimas gracias, Rafa. Sí, 13,000 familias tranquilas. Gracias, Rafael. Así es, pues qué bueno por todas estas familias que ya tienen certeza sobre su patrimonio. Lucy, hemos llegado ya al final de esta emisión informativa. Les agradecemos mucho que nos haya acompañado hasta este momento, hasta este fin de semana, y pues muchísimas gracias por habernos sintonizado. Así es, tenemos una cita el lunes en punto de las 2 de la tarde. Lo esperamos. Muy buen fin. Chao. Y muy buen provecho. También.
¿Sabías que desde el 3 de octubre